después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. 4,7 de inflación y una presión alcista para los próximos meses. Algunos hablan incluso de inflación mensualizada que puede llegar en abril al 10%, en mayo al 10%. Bueno, ahí hay un problema gravísimo para la economía. El presidente acaba de decir ayer en un acto que el viernes le empiezan a disputar la guerra a los precios en alza, más allá de la infeliz analogía con una guerra por las circunstancias que atraviesa el mundo. Da la impresión que esto no es una lucha de un día establecido, es una acción constante de un gobierno para tratar de controlar los precios. Vamos a tomar contacto con el economista Carlos Egiaro, que es asesor, docente universitario, pero asesor de Federación Agraria, para que nos ayude a entender lo que está sucediendo. Con Florencia Garza, Guillermo Jeremía del programa Así son las cosas de Río Cuarto. Los saluda Carlos, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿vamos a la guerra? Bueno, en realidad el gobierno argentino estaba preparando un paquete de medidas que va a ser anunciado el día viernes. Ese paquete de medidas parte de un tema, bueno, que ha generado mucha reacción adversa, porque en realidad hubo una interna dentro del gobierno el fin de semana, porque Roberto Feletti, que es el que está a cargo de la Secretaría de Comercio Interior, quería subir las retenciones a las exportaciones de manera generalizada, con el argumento de que, bueno, la situación de los precios internacionales está impactando sobre los precios internos. Esto genera un debate, obviamente, porque pensemos que un ministro como Julián Domínguez había recorrido la Argentina diciendo que no iban a aumentar las retenciones. Una interna muy fuerte ahí que se fue acomodando y que sigue siendo parte de una discusión en estas horas dentro del gobierno. De todas maneras, va a haber anuncios el día viernes, donde lo que yo tengo como dato, digamos, es que efectivamente va a haber un aumento de 2 puntos en las retenciones sobre harinas y aceites, no sobre los granos, pero la novedad en realidad, porque aumentaron 2 puntos, la retención a la exportación del aceite de soja y de la harina de soja, digamos, no mueve el perímetro de nada. Lo que pasa es que en realidad la novedad, entre comillas, pues está ahí, es que los recursos que se generen con esos aumentos de las retenciones van a ser utilizados para poner plata en los fideicomisos de trigo, de maíz, etcétera, también para acomodar precios cuidados, congelar precios. Y la novedad tal vez más fuerte, porque esto se está manejando, es que el gobierno argentino con parte de esos recursos salga, por ejemplo, a comprar trigo en el mercado a precio de mercado, para subsidiar con esa diferencia a los molinos, etcétera, digamos, en algo que podría ser interpretado como una Junta Nacional de Granos con otro formato, para decirlo así, o de manera informal, ¿no? Ahora, lo que está claro es que la inflación responde a múltiples causas, que la Argentina viene en un proceso de aceleración de la inflación desde el 2012, porque esto no arrancó el mes pasado, y que obviamente resolver esto requiere una estrategia de mediano y largo plazo. No se va a resolver en el corto plazo, ni es fácil hacerlo, porque el gobierno, cuando habla de que la inflación es multicausal, dice algo que es correcto, pero ayer el presidente dice: vamos a ir a la guerra contra la inflación, vamos a terminar con los especuladores. Como si la respuesta fuera monocausal. Entonces no, si es multicausal en las causas, también es multicausal en las consecuencias, en realidad, y en las medidas que se van a tomar. Los problemas de la Argentina no se resumen a que hay especuladores, que de hecho los hay, por supuesto, y es uno de los factores, entre tantos, que tiene la inflación en la Argentina. Lo que no está bien es pensar que esto se resuelve fácil. Y no es santo de mi devoción, Melconian, pero en realidad ayer en la reunión que tuvo la Fundación Mediterránea en Córdoba, en realidad él dijo, irónicamente, no voy a poner una filmina que diga que bajar la inflación es fácil. Le estaba tirando por elevación al propio Macri, ¿no es cierto? Que en el 2015 dijo que bajar la inflación era una pavada, que lo iba a resolver en poco tiempo. Decir que esto se resuelve fácil es un nivel de irresponsabilidad inmenso también. Los problemas de la Argentina son muy complejos y la inflación es un problema de carácter estructural en el país.
Carlos, aquí pareciera que determinante del alza de precios son los grupos concentrados. Hablan de 6, 7 agroexportadoras, 5 grandes supermercados. ¿Cree que ahí tiene que meter mano el gobierno? Que hay especuladores o que hay actores que juegan en carácter oligopólico es una parte de la explicación. Si yo te dijera cuáles son las causas de la inflación, y necesitaríamos una hora hablando, y mencionaríamos 15 o 20 cosas distintas, entre las cuales una de ellas es esa. Es decir, lo que no tenemos que hacer es caer en la causa única. Es decir, este es el problema. No, este no es el problema, no. Que la inflación responde a múltiples causas. La estructura oligopólica que tienen algunos mercados es uno de los factores que influye sobre la inflación. Es el único no, porque no hay una única causa de la inflación en la Argentina. Como no lo era la única causa el exceso de emisión, como decía el gobierno anterior. Es decir, la inflación en la Argentina responde a múltiples causas. No son 2, ni 3, ni 4, son muchas más. Y es una trama muy compleja. Y por supuesto que intervienen cosas que son estacionales. Yo escuchaba a un político, no lo voy a mencionar ayer, en un programa de televisión en Buenos Aires, hablar irónicamente del aumento del precio de la lechuga, como echándole la culpa al gobierno. Y la verdad que la lechuga subió el mes pasado porque hubo sequía en la Argentina. Entonces también entran cuestiones estacionales en la explicación, más allá de los problemas estructurales. Yo siempre hago una comparación en términos de la inflación con respecto a que la inflación es parecida a la fiebre en un ser humano, ¿está bien? Cuando vos tenés un problema en tu organismo, hay fiebre. La fiebre es un reflejo de un problema dentro de tu organismo, no es un problema en sí mismo. Bueno, la inflación es como la fiebre, está mostrando los problemas estructurales que tiene la Argentina, que no los resuelve nadie, ni con un decreto, ni con una medida, ni con un discurso, digamos. Y la Argentina viene en un proceso inflacionario que se va profundizando desde el 2012. Y por lo tanto, resolverlo tampoco va a ser una cuestión fácil. La Argentina no puede esperar, y me parece importante, porque por ahí hay gente que espera que venga un mago, que venga un tipo que tiene una fórmula mágica para resolver esto. Desgraciadamente no es así. La Argentina va a continuar, aunque se tomen medidas de todo tipo, teniendo una inflación alta por un periodo prolongado de tiempo. Y cuando alguien me dice, bueno, las medidas que se van a anunciar el viernes van a resolver esto, por supuesto que no. Ahora, ¿eso significa que son inútiles? No, tampoco significa eso. En realidad, si vos tenés un problema en tu organismo y te sentís mal y te duele y tenés muchos dolores, que te den un calmante, ¿está bien o está mal? Y no, está bien que te den un calmante. Ahora, ¿el calmante resuelve el problema? Por supuesto que no. ¿Las medidas que se van a tomar el viernes van a resolver el problema de la inflación? No, absolutamente no. Ahora, ¿eso significa que son inútiles? No, eso no significa que las medidas que se van a tomar el viernes sean inútiles. Como no es inútil que si tenés un problema y tenés mucho dolor, te pongan un calmante, ¿sí? Digo, no, porque resulta que a veces hay muchos actores en la Argentina que quieren caer siempre sobre discursos que son bien extremistas. Todo es blanco o negro. Hablar de la inflación en serio requiere que profundicemos bastante las cosas y que dejemos de ser extremistas en los diagnósticos también, ¿no? Sí, y Carlos Florencio habla, en este sentido, cuando se habla de fenómeno multicausal, supongo, creo que también deben tener en cuenta las cuestiones macroeconómicas, como no debe ser lo mismo tener un Banco Central robustecido en reservas a que haya pocas reservas también, digamos, un montón de cuestiones. Ahora, esto de que usted hablaba de la estructura oligopólica de ciertos sectores, los sectores concentrados, la especulación y demás, en realidad no es cierto que es uno de los tantos factores, pero no es el más crítico o el más difícil de controlar, no es en el que primero habría que priorizar, como está haciendo el gobierno, o por dónde habría que arrancar con la inflación. No, no hay que arrancar por uno, hay que tocar todos los factores simultáneamente. Te doy un dato concreto que va en dirección a lo que vos decís. El precio de una lata de pintura a nivel mayorista es de 6.000 pesos. Esa misma lata, después de un mostrador, vale 20.000. Que alguien me diga que el empresario se está cubriendo, ¿qué va a decir un empresario que vos le digas eso? Che, para, ¿cómo vas a pasar de 6.000 a 20.000 pesos? Y el empresario te va a decir, yo me estoy cubriendo por las dudas, porque me dijeron que va a haber un golpe devaluatorio, porque el país estalla, porque va a haber una hiperinflación. Bueno, cada uno se cubre como puede, porque además las expectativas forman parte de este problema. Y es cierto que en la Argentina las expectativas son muy negativas en el conjunto de la sociedad y también a nivel empresario. Yo tengo reuniones con empresarios en Río Cuarto todos los meses, voy a traer una esta tarde. Todo el año pasado había que calmar a los empresarios diciéndoles que no iba a haber un golpe devaluatorio. Pero en los medios de comunicación parecía que el golpe devaluatorio era inminente, ¿puede ser? Ahora, si un empresario pensaba que iba a haber un golpe devaluatorio, entonces se cubría aumentando el precio de su producto. ¿Hubo golpe devaluatorio? No.
pero muchos lo creían y entonces tomaban decisiones precautorias en función de eso. Cuando en la sociedad hay expectativas todas pesimistas, todos se cubren a su manera y como pueden, y todo eso exacerba el proceso inflacionario. Ahora, por Carlos, eso que ciertamente la inflación es multicausal, ciertamente que sí, y no se resuelve con una sola medida, ni tampoco se puede resolver en el corto plazo. La inflación en la Argentina este año va a terminar, ojalá, en torno al 60%, ojalá. No creo, alguno de ustedes lo mencionaba recién, que la inflación en abril pueda ser del 10% mensual. No creo que pueda ocurrir eso, pero en realidad, de todas maneras, vamos a seguir viendo una inflación alta, por lo menos en los próximos meses, y sin lugar a dudas, a mi juicio, la inflación este año por lo menos va a estar en torno al 60%. Ahora, Carlos, en esto que usted dice, cada uno busca protegerse, hay una enorme cantidad de argentinos que no tienen forma de protegerse. El grupo Arcor ganó un 140% más, es decir, que a él la inflación no lo afectó, no lo perjudicó. Los grupos concentrados tienen balance cuando los presentan en la Bolsa de Comercio, han ganado miles de millones de pesos, incluso en años como el 2021, que fue un año difícil. Es decir, que esta lógica no nos está afectando a todos por igual. Nosotros los asalariados, los ciudadanos de a pie, no tenemos manera de defendernos frente a esto. Pero por supuesto, los grupos concentrados sí. La inflación perjudica básicamente a aquellos que no tienen mecanismos de protección, ¿no es cierto? Entonces, el escenario inflacionario de la Argentina, que decimos arranca el 2012, es una de las explicaciones de cómo vamos a un proceso cada vez más regresivo en la distribución del ingreso en la sociedad argentina. Y cómo cada vez tenemos, obviamente, sectores más empobrecidos, básicamente a nivel de asalariados, jubilados, etcétera, etcétera, que como vos decís, son los sectores siempre que salen perdiendo en estos procesos, claro, inevitablemente. El campo, usted lo asesora, tiene cómo defenderse de la inflación. El grupo Arcor, los Pagani, que además forma parte de la Fundación Mediterránea, que además traen a analistas que dicen cómo los gobiernos tienen que resolver la inflación, son los que más alimentan la inflación. Entonces hay cierto cinismo, hipocresía, y nadie asume sus responsabilidades frente a una realidad que es muy compleja para buena parte de los 40 millones de argentinos. Y la política económica es siempre un juego de intereses, y por supuesto que cada quien mira la realidad desde la baldosa en la cual están sus intereses. Y como vos decís, es cierto, obviamente cada quien maneja el discurso que le conviene en este marco en defensa de sus intereses. Por eso que resolver esto es tan complejo. Y desgraciadamente no se va a resolver, tampoco con las medidas del viernes. No, claro. Que yo incorporo el concepto de lo que puede ser un calmante. Sí. ¿Está bien? Yo no porque sé. apunta sobre las consecuencias, no sobre las causas. Las medidas que se van a tomar el día viernes, que mencionamos recién, apuntan a actuar sobre las consecuencias, no sobre las causas. Entonces, ¿van a servir? Bueno, los calmantes sirven, por supuesto, para algo sí, en mayor o menor medida. Pero los problemas estructurales de la Argentina no se resuelven de esta manera. Y en realidad, entre los problemas estructurales, también está la estructura oligopólica de determinados sectores, sin lugar a dudas. Para finalizar, estamos dialogando con el economista Carlos Segiaro. Los gobiernos generalmente tienen un menú muy escaso de alternativa, porque si uno ve, el gobierno intenta, yo no sé si es la solución, de subirle las retenciones a los que más ganan para tratar de juntar plata para bajar los precios para los que menos ganan, sale un coro de opositores, las grandes corporaciones, a denunciar que esto ya se probó, que no sirve, que no lo pueden hacer, que vamos a hacer caer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ni hablar de los políticos oportunistas por una migaja de votos, se posicionen en el anti-todo para especular respecto del próximo turno electoral. Es compleja la situación. Obviamente que sí, porque además, cuando vos querés plantearte una política económica, tenés que pensar en que esa política económica tiene que ser viable técnicamente, pero que tiene que ser viable políticamente. Y lo que vos planteas recién tiene que ver con la estructura de poder de la Argentina. Entonces, quien está definiendo una política dice, esto es lo que habría que hacer técnicamente. Ahora, ¿podés llevarlo adelante? ¿Es viable políticamente llevarlo adelante? Cuando vos te encontrás con que esos mismos factores de poder manejan el control de los principales medios de comunicación en el país, complicado, ¿no? Y en realidad, en ese punto también hay que decir, bueno, yo puedo tener la mejor receta de política económica para aplicar en el futuro. Ahora, si los principales factores de la sociedad argentina no me la van a aceptar, quiere decir que políticamente es inviable. Y lo que tenemos que pensar es en algo que sea viable.
desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político. Por eso también el condimento político, institucional, en términos de las relaciones de poder que hay en el país, es uno de los factores que impide a veces llevar adelante políticas sustentables, en este tema como en tantos otros. Sí, para finalizar, Carlos, por lo que usted dice, podemos inferir que buena parte del componente de la inflación es político más que económico. Bueno, los problemas de la Argentina son económicos, políticos, institucionales, culturales. Es decir, los problemas de la Argentina no se resumen a 2 o 3 cosas y tienen componentes en varias dimensiones. En una dimensión económica, en una dimensión político-institucional, en una dimensión cultural. Tenemos muchos problemas que son parte de las estructuras institucionales, políticas, culturales de este país, que expresan por qué muchas cosas no se pueden resolver con las mismas recetas que se aplican en otros países. La inflación es una de ellas. Tenemos que ponerle las pilas a eso en el tiempo, pero desgraciadamente, la solución de la mayor parte de los problemas como este de la inflación, que repito, no arrancó la semana pasada, ¿no es cierto?, arrancó en el 2012, el proceso inflacionario en la Argentina, a acelerarse, expresa que resolver estos temas no es para ansiosos. Y por supuesto la solución no va a ser el día viernes tampoco. Gracias, Carlos, por el análisis. Gracias a ustedes también. Ha sido un placer. El asesor de empresas, economista, docente universitario villamariense, Carlos Egiaro, que viene a Río Cuarto justamente hoy. Generalmente tiene un grupo de empresas que asesora. Bueno, me parece que ha descrito el fenómeno con precisión y crueldad, en el sentido no que se trate de una persona cruel, sino dice, miren, este es el punto. La inflación es un problema nuestro, ¿no? Porque es tan compleja en su lógica que tiene a sectores que uno los escucha quejarse porque hay inflación y ganan plata con la inflación, como lo citábamos. El grupo Arcor es uno de ellos, el grupo Clarín, la plata que ganó con la inflación. Entonces, no es lo mismo el vecino de aquí a media cuadra, que es un asalariado afectado por la inflación, que los dueños de los Pagani y los dueños de Arcor, que vienen de perder plata en el 2015, 2016, 2017 perdieron plata con el modelo de Macri y empezaron a recuperarse. El año pasado ganaron plata, claro, pero ganaron ellos con el 50% de inflación porque son formadores de precios. Y perdimos nosotros porque a ellos le tenemos que comprar, porque de hecho la posición dominante de Arcor en este mercado concentrado de producto es absoluta. Entonces no hay políticos reclamando porque Arcor se lleva la plata nuestra, la de la mayoría de los riocuartenses, pero sí sale el intendente a defender a la sociedad rural. Bueno, es parte del problema de la inflación. Así